La copa de champán temblaba en mi mano, mientras observaba a nuestra familia ensamblada, reunida alrededor de la mesa del comedor. La fiesta por los 50 años de mi esposo Richard estaba en pleno apogeo. El aire estaba cargado de risas y del tintinear de los cubiertos. No olvides suscribirte y darle like para así crecer todos como comunidad. Jackson, nuestro hijo adoptivo de 22 años, estaba sentado justo frente a mí. Sus hombros anchos estiraban la tela de su camisa, haciendo que mi mirada se detuviera un segundo de más. Me dije a mí misma que era solo orgullo. El tipo de orgullo que cualquier madre sentiría al ver al chico problemático que acogimos a los 16, convertido en este joven seguro de sí mismo. Pero cuando sus ojos color avellana se encontraron con los míos, a través del centro de mesa iluminado por velas, algo desconocido se agitó en lo más profundo de mi estómago. «Discurso», y gritó la hermana de Richard, dando golpecitos con su cuchillo contra la copa. Mi esposo se puso de pie, su incipiente calvicie brillando bajo la luz del candelabro, y comenzó a relatar anécdotas de nuestro matrimonio. De 20 años, las mismas de siempre, las que ya había escuchado en cada reunión familiar, mientras sus palabras me envolvían como una manta repetida. Mi atención volvía, una y otra vez, a Jackson, que me miraba con una intensidad capaz de acelerar mi pulso. La forma en que sus dedos recorrían el borde de su copa de vino, en círculos lentos y deliberados, me provocó un escalofrío inesperado. El momento del pastel pasó en un parpadeo. Richard se inclinó para darme un beso fugaz en la mejilla, mientras la mano de Jackson rozaba la parte baja de mi espalda. Al alcanzar los platos del postre, el contacto duró menos de un segundo, pero el calor de su caricia se mantuvo, como una marca, a través de mi vestido de seda. Cerca de la medianoche, los invitados ya se habían ido, y Richard se había retirado a la cama, dejándome sola en la cocina, con una montaña de platos y un torbellino de pensamientos. El estrépito de la loza ocultó los pasos de Jackson, hasta que de pronto estaba a mi lado, frente al fregadero. Su loción, intensa y especiada, nada que ver con la que usaría Richard, llenó mis sentidos. «Y déjame ayudarte», murmuró, tomando la copa de champán de mi mano. Nuestros dedos se tocaron, y esta vez, ninguno se apartó. La copa resbaló de mis manos, haciéndose añicos contra el fregadero de porcelana. Nos quedamos congelados, escuchando por si Richard había oído algo. Pero la casa permaneció en silencio, aunque algo entre nosotros también se había roto, con la misma irreversibilidad. La respiración de Jackson se volvió entrecortada, mientras daba un paso hacia mí, su cuerpo cubriendo el mío por si alguien bajaba. Su mano temblaba cerca de mi cintura, conteniéndose. Un solo latido. Y entonces, sus labios chocaron con los míos, con un hambre que encendió cada nervio de mi cuerpo. Debería haberlo apartado. Debería haber recordado que yo era su madrastra, su tutora, la mujer que había firmado sus permisos, y lo cuidó cuando tuvo mononucleosis a los 17. Pero mientras su lengua trazaba la línea de mis labios, lo único en lo que podía pensar era en cuánto tiempo había pasado desde que Richard me había besado así, como si yo fuera oxígeno, y él estuviera ahogándose. Las justificaciones llegaron rápido. El vino, la soledad, la forma en que Richard apenas me había mirado en toda la noche. Pero debajo de todas esas excusas,
palpitaba una verdad más oscura. Estaba besando a mi hijastro con la misma intensidad, mis dedos enredados en su cabello, mientras me presionaba contra la encimera. En algún lugar del piso de arriba, Richard roncaba, ajeno a todo. Cuando por fin nos separamos, las pupilas de Jackson estaban dilatadas por el deseo. No podemos, dijo, mientras su mano bajaba por mis caderas. No, coincidí sin aliento, no podemos. Pero cuando volvió a besarme, no lo detuve. El reloj de pie dio las 2 de la mañana, mientras subía a hurtadillas la escalera, con mi bata de seda pegada a la piel, aún estremecida por el contacto de Jackson. Los ronquidos de Richard se filtraban por la puerta del dormitorio. Ese ritmo constante que me había arrullado durante 20 años. Ahora sonaba como una acusación. No olvides suscribirte y darle like para así crecer todos como comunidad. Me metí al baño del dormitorio principal. Cerré con llave. Y solo entonces me atreví a mirarme en el espejo. Mis labios estaban hinchados. El cabello despeinado. Los ojos brillando con una luz culpable, que no veía desde la universidad. La mujer que me devolvía la mirada. No la reconocía. Ni 3 duchas podrían borrar la memoria. De las manos de Jackson explorando mi cuerpo. Con un hambre que me dejó sin fuerzas en las rodillas. Tampoco podían borrar lo que me susurró al oído. Eres mucho más hermosa de lo que creí. Antes de separarnos, a regañadientes, me dije a mí misma que solo había sido un momento impulsivo. Un error provocado por el champán y la soledad. Pero cuando mi celular vibró al amanecer, con un mensaje de un número desconocido, no puedo dejar de pensar en ti. Mi traicionero corazón dio un salto. Antes de que mi conciencia pudiera reaccionar, nos volvimos expertos en momentos robados. El roce de las manos al pasar la sal en el desayuno. Las miradas que se alargaban en la cena. Mientras Richard hablaba de la bolsa. Jackson accidentalmente dejaba su toalla en mi canasta de ropa sucia. Sabiendo que yo la doblaría. Sabiendo que la llevaría a mi rostro. Para inhalar su aroma. Cada interacción chispeaba con una electricidad peligrosa. El riesgo de salir impunes solo alimentaba más la obsesión. Richard no notó nada. Elogiaba la nueva madurez de Jackson, sin sospechar que esa seguridad que irradiaba su hijo nacía de acostarse en secreto con su esposa. Ustedes dos parecen más unidos últimamente, comentó una noche, mientras me daba unas palmadas distraídas en la rodilla, antes de volver a su periódico. Su observación casual me heló la sangre. La primera vez que realmente cruzamos la línea fue en la habitación de la infancia de Jackson, la misma en la que alguna vez lo arropé, después de una pesadilla. Ahora, con 22 años, me tenía acorralada contra esos mismos pósters de superhéroes. Su boca ardiente y hambrienta. Jadeé cuando sus dientes rozaron mi clavícula. Entonces más vale que seamos rápidos, murmuró, mientras sus manos ya desabrochaban mis botones. Después, mientras me acomodaba la blusa, con los dedos temblorosos, Jackson me tomó de la muñeca. Que esto no es solo sexo para mí, dijo, con una vulnerabilidad que no le conocía. La necesidad cruda en su mirada me aterraba, porque la reconocía. Era la misma que veía todas las mañanas en mi reflejo. Esa noche, Richard me buscó en la cama, por primera vez en meses, mientras cumplía con él por inercia. Lo único en lo que podía pensar era en cómo se había sentido el toque de Jackson horas antes, en lo viva que me hizo sentir.
después de años de abandono emocional. Las lágrimas me brotaban en los ojos. Cuando Richard se dio la vuelta satisfecho, completamente ajeno a todo. Las mentiras se acumulaban como ropa sucia. Cancelaba almuerzos con amigas, temerosa de que vieran la culpa escrita en mi rostro. Empecé a usar cuellos altos para ocultar las marcas de amor de Jackson. Me sorprendía observando a Richard durante el desayuno, preguntándome si el divorcio lo destruiría menos que la verdad. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Estoy retrasada. No era de Jackson. Era de mi hija, Emily. Desde la universidad. La única persona que siempre había sabido leerme. Vuelvo este fin de semana. Tenemos que hablar de lo que sea que está pasando entre tú y Jackson. No olvides suscribirte y darle like para así crecer todos como comunidad. El celular se me resbaló de los dedos, rompiéndose contra las baldosas. Igual que se había roto la copa de champán semanas atrás. Esta vez, no habría manera de recoger los pedazos. La llegada inesperada de Emily me lanzó en una carrera desesperada por borrar cada evidencia de nuestro secreto. Recorrí la casa como un huracán, recogiendo las sudaderas de Jackson, borrando nuestras huellas de las copas de vino, rociando mi perfume de vainilla, para cubrir el olor de su colonia, que aún flotaba en nuestros espacios clandestinos. Cuando la llave giró en la cerradura, yo ya estaba sentada rígidamente en el sofá del salón, las manos entrelazadas con demasiada fuerza sobre el regazo. Una revista abierta en una página cualquiera. La página estaba abierta en una revista que no había leído. Mamá, dijo Emily, parada en el umbral de la puerta. La mochila universitaria colgando de un hombro. Los ojos ya entrecerrados con sospecha. A sus 20 años, había heredado la mirada analítica de Richard. Esa que hacía retorcerse a los acusados en su sala del tribunal. Ahora, esa misma mirada me tenía clavada al sofá, como una mariposa a un tablero. Preparé café, aunque ninguna de las dos lo bebió. El silencio entre nosotras creció, y le salieron colmillos. Es Jackson, ¿verdad? Soltó al fin, estrellando su taza contra la encimera. El café se derramó sobre el granito como la verdad. Una verdad que ninguna de las dos podía seguir conteniendo. Dios, mamá, he visto cómo lo miras. Cómo desaparecen después de cenar. Su voz se quebró. Dime que me lo estoy imaginando. La negación murió en mi lengua. El rostro de mi hija, tan parecido al de Richard, en su honestidad, se desmoronó ante mis ojos. Esa noche, Jackson me acorraló contra la fría pared del garaje. Sus manos ásperas por la desesperación. Podemos irnos esta misma noche, susurró en mi cuello. Su habitual seguridad hecha trizas. Empacamos el auto y ya. Emily sabe, murmuré. Las palabras sabían a ceniza. Su agarre se endureció. ¿Qué? No es mi hermana de verdad. Richard no es mi verdadero padre. La manera casual en que desechó nuestra familia me revolvió el estómago. Por primera vez, vi al niño debajo del hombre. Aterrado, huérfano por segunda vez. Aferrándose a mí como si fuera su ancla. En esta tormenta que habíamos creado juntos. Los faros del coche de Richard se proyectaron por las ventanas del garaje. Nos separamos como criminales. En la cena, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Emily miraba su plato, la mandíbula apretada. Richard divagaba sobre un caso
sin notar cómo el pie de Jackson rozaba el mío bajo la mesa. Cuando Emily se levantó de repente, su silla chilló contra el suelo. Todos dimos un respingo. «No puedo con esto», susurró, antes de huir escaleras arriba. Richard parpadeó, confundido, preguntándose: ¿y eso a qué vino? La rodilla de Jackson presionó la mía. Una advertencia. Una promesa. Mentí con fluidez, alcanzando la copa de vino. Lo más aterrador fue que mi mano no tembló. Más tarde, mientras Richard roncaba a mi lado, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Jackson. «Ven a mi habitación. Ahora». La casa crujía mientras avanzaba, de puntillas por el pasillo, pasando la puerta cerrada de Emily. La puerta del cuarto de Jackson estaba entreabierta, la luz de su laptop iluminando su torso desnudo. Me jaló hacia adentro, su boca chocando con la mía, con una posesividad que me hizo girar la cabeza. No escuchamos la puerta abrirse. El jadeo no fue de Emily. Richard estaba ahí, congelado, viendo todo. La expresión en su rostro. Sí, había traición. Pero lo peor fue el reconocimiento. Como si siempre lo hubiera sabido, pero se hubiera negado a verlo. Y eso rompió algo entre nosotros. Para siempre. El brazo de Jackson se apretó alrededor de mi cintura. ¿Una declaración? ¿Un desafío? El silencio se tensó, afilado como una soga. Entonces Richard se dio la vuelta y se fue, sin decir una sola palabra. La puerta principal se azotó. Las llantas chirriaron en la entrada. Y así, 20 años de matrimonio se esfumaron en el tiempo que tardó Jackson en susurrar. Por fin. El reloj digital brillaba, 3:47 de la mañana, mientras yacía rígida en la cama, escuchando la respiración desigual de Richard. No había dicho nada. Desde que nos sorprendió, solo se dio media vuelta y se marchó, con una devastación silenciosa que me perseguía más que cualquier grito podría haberlo hecho. Mi teléfono vibró por 14ª vez. Jackson, desde su habitación, al final del pasillo. Él no va a volver esta noche. Ven conmigo. El mensaje ardía en mi palma. Una mezcla a partes iguales de tentación y condena. El amanecer se colaba por las persianas. Cuando finalmente me moví, el maletín abandonado de Richard yacía volcado junto a la puerta. Los papeles esparcidos por el suelo, como los fragmentos de nuestra vida rota. Mi reflejo en el espejo del pasillo me sobresaltó. Ojeras profundas bajo ojos inyectados en sangre. Los labios aún ligeramente hinchados por los besos de Jackson. La mujer que me miraba de vuelta era una desconocida. La puerta de Emily se abrió antes de que pudiera pasar. Observó mi aspecto desaliñado, su rostro endureciéndose. «Se lo dije», susurró, con la voz rota. «Después de que te fuiste a dormir, llamé a papá a la oficina y le conté todo». Sus siguientes palabras fueron balas. «Va a pedir el divorcio. Y yo nunca te voy a perdonar». El teléfono de casa sonó entonces, estridente, rompiendo el silencio cargado. Jackson contestó, su voz elevándose con alarma. Cuando llegué a la cocina,
Estaba pálido. El auricular colgaba de sus dedos. Y era el hospital, dijo. Papá. Richard tuvo un accidente. La forma en que aún lo llamaba papá me hundió el cuchillo más hondo. Creen que pudo haber estado bebiendo. Su coche chocó contra la barrera. En la autopista. La sala de emergencias olía a antiséptico y café rancio. Richard yacía inconsciente, bajo el brillo estéril de los monitores de UCI. La frente cosida, el brazo derecho enyesado. El joven residente dudó antes de hablar. El nivel de alcohol en la sangre de su esposo estaba muy por encima del límite legal, dijo. El oficial añadiendo. Encontraron una botella vacía de Bourbon en el asiento del pasajero. Jackson se dejó caer en una silla de plástico, la cabeza entre las manos. Instintivamente, lo toqué, pero se apartó. Esto es culpa nuestra, susurró. Jackson murmuró más para sí mismo que para mí, como si la realización lo hubiera golpeado. De repente, lo que habíamos hecho, a quien habíamos lastimado. Cuando por fin me miró, sus ojos estaban llenos de un horror naciente. Y Dios mío, susurró. Él fue mi padre. En todo lo que realmente importa. En la sala de espera. El televisor mostraba una nota de noticias matutinas sobre el accidente de un juez prominente por conducir ebrio. El estómago se me hundió cuando la foto profesional de Richard apareció en pantalla, junto a imágenes de nuestra casa colonial, ahora dañada. La franja inferior del noticiero decía: fuentes afirman que problemas maritales pudieron haber contribuido al incidente. El teléfono de Jackson vibró con un mensaje. Su rostro se oscureció al mostrármelo. Un blog de chismes ya había difundido la historia, con citas anónimas sobre una relación perturbadora con su madrastra. La sección de comentarios era un cementerio de nuestras reputaciones. A mediodía, la primera reportera llamó al hospital. A las 2, había fotógrafos acampando en el estacionamiento. A las 3, Richard despertó lo suficiente como para verme de pie a su lado, antes de girar la cara hacia la pared. La enfermera se me acercó en voz baja. Quizás lo mejor sea que se retire por ahora. La casa se sentía cavernosa sin la presencia de Richard, como si su ausencia absorbiera el aire. Jackson caminaba por la cocina, como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello, hasta dejarlo erizado. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo de repente, tomando sus llaves. Voy a hablar con Emily. Hacer que entienda. ¿Entender qué? Solté, rompiéndome por dentro. ¿Qué destruimos a nuestra familia? ¿Por qué? ¿Por alguna fantasía torcida? Las palabras quedaron flotando entre nosotros, feas, indesmentibles. La expresión de Jackson se endureció. No parecía tan torcida anoche, cuando gemías mi nombre. La crueldad en su voz me estremeció. Ese no era el chico vulnerable del hospital. Era alguien más. Alguien peligroso. El timbre sonó. A través del vidrio esmerilado, vi 2 oficiales uniformados. La sangre se me heló. Jackson abrió, mientras yo me mantenía en el pasillo, atrapando fragmentos de la conversación. Orden de alejamiento. 500 pies de distancia. Solicitud del juez Whitmore. Cuando la puerta se cerró, las manos de Jackson temblaban.
Me está prohibiendo entrar a la casa. ¿Alejado de ti? La implicación no dicha quedó flotando en el ambiente. Richard sabía exactamente cómo castigarnos a los dos, sin un vínculo legal. Jackson no tenía ningún derecho sobre esta familia, ni sobre mí. Mientras empacaba su bolsa de lona, noté el marco sobre su tocador. Una foto de los cuatro en su graduación universitaria. Richard con el brazo orgullosamente sobre sus hombros. Jackson me vio mirarla y la giró con deliberación, dejando la boca abajo. Tal vez esto es lo mejor, murmuró. Lo dijo mientras cerraba la cremallera de la bolsa, con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. No hubo beso de despedida. No hubo promesa de llamar. Solo el eco de la puerta principal cerrándose. Y la comprensión hueca de que los había perdido a todos. Mi esposo. Mi hija. Y ahora el chico que, estúpidamente, creí que me amaba. El silencio era ensordecedor. Afuera, una camioneta de noticias se estacionó en la acera. Adentro, el refrigerador aún guardaba los restos del pastel de cumpleaños de Richard. La celebración que había iniciado todo. Me dejé caer al suelo. El peso de mis decisiones presionándome el pecho, hasta quitarme el aire. En algún lugar, a lo lejos, sonaba un teléfono. Probablemente otro reportero. O tal vez el abogado de divorcio. O el hospital. Con peores noticias sobre el estado de Richard. No contesté. Ya no quedaba nada por decir. La orden de alejamiento llegó. En un sobre legal de papel grueso. La tinta de la firma de Richard. Gritándome desde la página. Como una acusación. 2 simples hojas. Que cortaron 20 años de matrimonio. Con una eficiencia clínica. Pasé los dedos por el membrete en relieve. Entumecida. Las palabras diferencias irreconciliables. No hacían justicia al desastre que había provocado. La voz de mi abogada zumbaba en mi oído. Hablando de división de bienes. Y pensión compensatoria. Pero lo único que podía oír era la voz rota de Emily. No quiero volver a verte nunca más. La casa era demasiado silenciosa. Sin el noticiero nocturno de Richard. O la música alta de Jackson. Rebotando por las paredes. Incluso el zumbido del refrigerador. Sonaba ahora como un juicio. Me encontré deambulando por el dormitorio abandonado de Jackson. Las sábanas aún enredadas. Desde nuestro último encuentro. Su colonia aún flotando en el aire. Pero los cajones, a medio vaciar. La foto familiar en su escritorio. Ya no estaba. Solo quedaba la silueta polvorienta. Donde había estado. Su último mensaje parpadeó en mi teléfono. Durante 3 días. Antes de que finalmente lo borrara. El rostro de Richard me observaba. Desde cada kiosco de periódicos. El escándalo había explotado. La esposa del juez y su hijastro en una relación prohibida. Gritaban los tabloides. Mi foto del anuario escolar. Junto a imágenes del hospital. Donde Richard yacía vendado. La cajera del supermercado me reconoció la semana pasada. Su sonrisa cortés se congeló. Al ver mi nombre en la tarjeta de crédito. Dejé el carrito lleno en el pasillo. Y nunca volví. El proceso de divorcio avanzó. Con brutal eficiencia. El abogado de Richard presentó pruebas. Que ni siquiera sabía que existían. Imágenes de las cámaras de seguridad. De nuestra propia casa.
mostrando a Jackson y a mí en la cocina extractos de mis tarjetas de crédito, pagando habitaciones de hotel, que había dicho que eran días de spa, incluso el testimonio de nuestra ama de llaves fue presentado en mi contra. Habló de sábanas cambiadas con demasiada frecuencia. En la habitación de Jackson, sentada frente a Richard en la sala del tribunal, ya no vi al hombre que había amado por 2 décadas. Vi al juez, frío, imparcial, con esa mirada que solía reservar para los delincuentes más despreciables. Emily no contestó mis llamadas. Su compañera de cuarto en la universidad me dijo que se había cambiado de escuela. Cuando me presenté sin avisar el mes pasado, la expresión en el rostro de esa chica, una mezcla de lástima y asco, me persigue en sueños, más que cualquier confrontación directa. Y luego vino el correo de Jackson. No las súplicas o disculpas que había imaginado, sino una notificación formal. Había contratado un abogado. Me demandaría por angustia emocional y violación de límites familiares. El escrito legal decía que me había aprovechado de su posición vulnerable dentro de la familia. Fechas señaladas. Momentos que yo recordaba de otra forma. Veces en que él había iniciado el contacto. Regalos que él me había dado. Mensajes que él había enviado a las 3 de la mañana. La traición dolió más que cualquier decreto de divorcio. Y la humillación final llegó cuando Richard vendió nuestra historia a un podcast de crímenes reales. Escuché en silencio, atónita, mientras describía con voz medida la escena que presenció al llegar a casa. Mi esposa y el chico que crié como a un hijo, involucrados en actos indescriptibles. El jadeo de horror de la presentadora reflejaba la reacción que, meses atrás, yo misma debía haber tenido cuando reprodujeron la llamada al 911. Tras el accidente de Richard, su voz ebria, temblorosa, suplicaba al operador que lo dejara morir. Antes que enfrentar la vergüenza, tuve que orillarme para vomitar. Busqué a Jackson. Su apartamento estaba vacío. Su teléfono, desconectado. En Instagram, solo encontré playas tropicales, cócteles en copas altas y subtítulos jactándose de finalmente seré libre. En una de las fotos, su brazo rodeaba a una chica rubia, que no debía ser mucho mayor que Emily. La fecha de la publicación: 2 días después del accidente de Richard. La casa se vendió la semana pasada. La nueva pareja, jóvenes con un bebé en brazos. Me preguntó si el vitral del vestíbulo era original. No, les conté que Richard lo había instalado para nuestro 10º aniversario. Mientras empacaba la última caja, encontré el programa de la graduación de secundaria de Jackson, atorado detrás del escritorio. En los márgenes, con su caligrafía infantil, había escrito: gracias por ser la mejor mamá del mundo. Lo quemé en el fregadero de la cocina. Ahora estoy aquí, en este apartamento alquilado, rodeada de cajas a medio desempacar. Frente a mí, la tarjeta de presentación del terapeuta que me recomendó mi abogada. La primera cita es mañana. Me repito que iré. ¿Qué quiero entender? ¿Cómo llegué a ser esta persona? Todavía no lo entiendo del todo, aunque parte de mi sospecha que hay manchas que simplemente no se quitan. El teléfono volvió a sonar. Probablemente otro periodista. O quizás el abogado de Richard con más papeles que firmar.
No contesté. Ya no quedaba nadie con quien quisiera hablar. La oficina de la terapeuta olía a lavanda y a arrepentimiento. La doctora Lanford se sentó frente a mí. El bloc de notas intacto. Sus ojos fijos en los míos. Mientras deshilaba la historia. Toda esa maraña sucia y triste. La primera vez que la mano de Jackson rozó la mía en la cocina. El nudo en mi garganta cuando me sonrió. La torpe euforia con burbujas de champán. En la fiesta de cumpleaños de Richard. Cuando terminé, las manos me temblaban. La garganta ardía. Como si hubiese gritado durante horas. La doctora se inclinó hacia adelante. ¿Crees que lo amabas? ¿O amabas cómo te hacía sentir? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. No tuve respuesta. Esa noche soñé con Richard. No con el hombre roto en la cama del hospital, sino con el de nuestro día de bodas. Su sonrisa amplia. Sus manos firmes mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Al despertar, la almohada estaba húmeda. Y el lado vacío de la cama más frío que nunca. Entonces llegó el email. Era de Emily. Papá se va a casar de nuevo. Es una colega de su bufete. Está embarazada. Pensé que debías oírlo de mí. Las palabras se desdibujaron frente a mí. Un bebé. Una nueva esposa. Una vida borrada. Conduje hasta la nueva casa de Richard. Moderna. Con un porche que daba la vuelta completa. Nada que ver con nuestro viejo colonial. No toqué la puerta. Solo me senté en el coche, mirando por la ventana. Como él reía con una mujer rubia. Una mano descansando sobre su vientre abultado. Emily también estaba allí, poniendo la mesa. Sonriendo con una facilidad que no le veía desde niña. Se veían felices. Parecían una familia. Jackson me encontró de todos modos. Apareció en mi apartamento sin avisar. La piel más bronceada. El cabello más claro. Una cadena dorada brillando en su cuello. ¿Me extrañaste?, dijo, con una sonrisa ladeada. Como si el último año nunca hubiera sucedido. Lo miré de verdad. Por primera vez desde que todo se vino abajo. El encanto juvenil se había transformado en algo calculado. La vulnerabilidad que alguna vez me atrapó había desaparecido, reemplazada por una confianza fría que me erizó la piel. Tú me usaste, le dije. Él se rió. Y tú no me usaste a mí. Estabas aburrida. Sola. Yo solo era el cuerpo tibio más cercano. Dio un paso más. La voz más baja. Pero somos buenos juntos. Lo sabes. Por un segundo, dudé. Recordé sus manos. La forma en que me hizo sentir viva. Después de años sintiéndome invisible. Una chispa traicionera recorrió mi pecho. Pero luego pensé en el bebé de Richard. En el desprecio en los ojos de Emily. En la vida entera que reduje a cenizas. Di un paso atrás. Y le dije vete. La sonrisa de Jackson se desvaneció. Vas a cambiar de opinión. Pero no lo hice. A la mañana siguiente, reservé un boleto de ida a un pueblo costero, donde nadie supiera mi nombre. Empaqué poco. Ropa. Unas cuantas fotos de Emily de niña. Y el anillo de bodas, que había escondido durante meses, en el fondo del joyero. La terapeuta me preguntó una vez si lo lamentaba. La verdad
Algunos días extrañaba a Jackson tanto que dolía. Otros, lo odiaba. Pero todos los días me odiaba más a mí misma. El taxi tocó la bocina abajo. Miré una última vez el apartamento vacío y cerré la puerta detrás de mí. Algunas historias no tienen finales felices. Algunas, simplemente, terminan. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte y darle like para que actives las notificaciones y puedas disfrutar más historias como estas.